A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras. Primer programa de este nuevo ciclo, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Sendero de Escritores, precisamente porque durante una hora vamos a hablar del tema de la escritura, de la poesía, del ensayo, de la dramaturgia, todo lo que tiene que ver con escribir. Y programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Para los que no conocen, la Sociedad Argentina de Escritores es una entidad realmente federal. El año pasado cumplió sus primeros 95 años de vida y el primer presidente de la Sociedad Argentina de Escritores fue nada menos que Leopoldo Lugones. Jorge Luis Borges fue secretario de la Sociedad Argentina de Escritores. Tenemos un recorrido que nos llena de responsabilidad. Y sobre todo de obligaciones para hablar de la cultura y de algo que hace años que vengo sembrando y que en la SADE se siembra permanentemente también, que es la condición profesional del escritor. Los derechos de autor, por ejemplo. Los derechos de autor son el salario del escritor, que se tienen que expandir a todo, a cuando uno da una conferencia, cuando uno es parte de un jurado, un premio de crítica, hasta cuando uno participa en un programa de radio y televisión. Yo cuento esta anécdota que muchos no conocen. Este año, 2024, quien les habla cumple 50 años, medio siglo, de socio activo de la Sociedad Argentina de Escritores, porque mi primer libro lo escribí hace poco más de 50 años. El que era secretario general de la Sociedad Argentina de Escritores en ese momento, el doctor Jorge Caldas Villar, lo primero que me dijo cuando fui a buscar el carnet, me dio la bienvenida, me dice: usted anda por la televisión, veo que le hacen entrevistas. Claro, yo hablaba de ovnis en esa época, misterios de la antigüedad. Cada vez que usted va a un programa, recuérdele al productor que usted es socio de la Sociedad Argentina de Escritores, por lo tanto es un escritor profesional, por lo tanto usted tiene que ir en el bolo. El bolo era lo que se le pagaba a cualquier actor, a cualquier actriz, cuando iba como invitado a un programa. Los miembros de la SADE cobrábamos por presentarnos en un programa de televisión. El pago se hacía a través de Argentores, de la Asociación General de Autores de la Argentina, pero por la condición de socio de SADE. Todo eso después se fue perdiendo. Y precisamente nuestro interés es hablar sobre todo eso. Llega aquí, en este momento, bienvenido, hola, querido Daniel Ripoll. Ponte cómodo, por favor. Magnífico, pues estamos, acércate al micrófono, para esto vos ya sabés cómo es, así sí, que otro profesional de los medios. Porque estamos haciendo el primer programa de Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores, sí, del cual vos también sos miembro. Sí, la verdad que sí. La verdad que siempre es un placer que se sume una nueva perla a esta cadena infinita que es la literatura, a veces sostenida prácticamente con nada, con aire, ¿no? Bueno, estamos en el aire. Con pasión. Sí, con una pasión secreta y que a veces compartimos con el público, pero que no siempre tiene resultados en un país que parecería que fuera hostil a la cultura en lugar de ponerla en primer orden, cuando por lo general los argentinos se destacan por su nivel cultural. Fíjate, van a pensar los oyentes y los televidentes que esto estaba armado. No. ¿Por qué? Porque yo he comenzado el programa hablando de esto, de la condición profesional
la idea de profesión que es la escritura. Claro. Y estaba recordando, yo este año cumplo 50 años de socio activo de SADE. Ayer nomás. Son vitalicio, me imagino. Ya vitalicio, y después me hicieron socio honorario también, así que tengo todo, y acá estamos haciendo de secretario de prensa de la comisión directiva de SADE. Pero lo que estaba contando es que el día que me entregaron el carnet, acá en Uruguay 1371, el secretario general, en esa época había un solo secretario, el secretario general, Jorge Caldas Villar, el doctor Jorge Caldas Villar, claro, autor de una historia de la Argentina, en todo, un erudito, pero me da el carnet y me dice: ve a Las Heras, usted anda por televisión, le hacen reportajes, yo ya hablaba del tema de los ovnis. Claro. Me dice: atención, cuando va al programa usted habla con el productor y le recuerda que igual que los actores, las actrices que van invitados y cobran el bolo, los socios de SADE, activos de SADE, también cobran el bolo por ser actores y lo paga Argentores. Cada vez que yo iba a un programa, el teleshow, etcétera, ahí estábamos, al mes cobrábamos. Bueno, voy a interrumpir, está también la doctora Alicia Otazú, que ya estuvo ahí participando, magnífico, bienvenida. Claro, gracias, gracias por la invitación. Y tengo por teléfono, si no me equivoco, al presidente de la Sociedad Argentina de Escritores y de la Fundación El Libro, el doctor Alejandro Vaccaro. Ponete los auriculares. Alejandro, ¿estás allí? Sí, ¿cómo te va, Antonio? Buen día. Bueno, aquí estamos haciendo el primer programa de Senderos le hemos puesto de nombre Sendero de Escritores, que vos sabés, es un programa de la Sociedad Argentina de Escritores que vos presidís. Estamos aquí con Daniel Ripoll, con Alicia Otazú. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Buen día, ¿cómo le va, Alejandro? Muy bien, muy feliz de estar en un programa nuevo. Lo que no entiendo muy bien, a ver, que debe ser algún fenómeno psicológico, en realidad, en este momento son las 23:10. ¿Por qué dicen buen día? Porque les deseo un buen día completo. Qué lindo, qué lindo. Alejandro, contanos un poco qué está haciendo la Sociedad Argentina de Escritores ahora. Contanos un poquito el tema de que la SADE pronto, esperamos, va a tener una universidad. Contanos de la Feria del Libro que se acerca. Contanos todo lo que nos quieras contar. Qué bueno. Bueno, en realidad sí, tenemos muchos proyectos. Uno de ellos es la creación de una universidad de letras, como siempre decimos, con fuerte acento en la literatura argentina y en nuestra lengua. Hemos iniciado el trámite ante el organismo correspondiente, que es la CONEAU, dependiente del Ministerio de Educación. Hemos presentado, los planes, los planes de estudio, los proyectos de sustentabilidad de la universidad. En fin, hemos presentado toda la documentación. Estamos en un trámite que creemos que nos puede llevar todo este año, y quizás para fin de año o principios del año que viene vamos a tener aprobado la universidad y vamos a poder comenzar con ese proyecto, que nos parece muy, muy importante, sobre todo porque va a ser muy atractivo para los jóvenes, ¿no? Para que se acerquen a nuestra institución. Después sí, estamos también terminando las obras de recuperación del edificio de Uruguay 1371, ya hemos inaugurado salas y estamos terminando ahora el tercer piso. Calculamos que en 3 o 4 meses va a estar terminado el tercer piso, lo cual va a permitir que vuelvan los famosos grupos de escritores que se constituían y que se formaban y que se reunían en la SADE, ¿no? Así que, y también se viene la Feria del Libro. Sobre eso de la Feria del Libro, contanos un poco, primero, qué va a hacer la Sociedad Argentina de Escritores y los socios de la SADE en la feria. Primero eso, te preguntamos. Bueno, nosotros tradicionalmente tenemos un stand de 60 metros en el Pabellón Amarillo, en una muy buena ubicación. Allí nosotros recibimos a todos los escritores de la SADE de todo el país, ¿no? Recordemos que la SADE tiene
alrededor de 6.000 escritores, y bueno, un altísimo porcentaje de esos escritores van a estar presentes en la feria firmando ejemplares, y después también para poder exhibir y vender los libros que se editan. Sobre todo nos preocupa y nos lleva a esto el poder mostrar toda la literatura del interior del país, ¿no? Que a las que más le cuesta llegar a Buenos Aires, llegar al mes, ¿no? Así que el stand nuestro está un poco al servicio de las filiales, de las 80 filiales que tenemos en todo el país. También se organizan en salas de la feria distintas actividades que también, como dije antes, nuclea las filiales de la sociedad. Y ya aprovechando que también sos el presidente de la Fundación El Libro, sorpresas, novedades que nos va a deparar esta nueva Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Bueno, hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la programación cultural se va a dar a conocer, como hacemos tradicionalmente, los primeros días de abril. Ya están confirmando y confirmados muchos escritores. Va a haber, como siempre, una importante presencia internacional. Viene Lisboa, ciudad invitada de honor, con alrededor de 70 escritores, y bueno, y con una fuerte presencia, ¿no? Con distintas actividades que no solo se van a desarrollar en el ámbito de la feria, sino también fuera de la feria. Ajá. Va a ser una feria compleja. Sabemos que la situación económica del país está muy mal, muy mal. Hoy es casi prohibitivo comprarse un libro. La relación, digamos, precio del libro, salario, realmente es pasmosa. Hoy libro vale, qué sé yo, el 20% de un salario mínimo, ¿no? Así que eso va a estar muy duro, pero lo que más nos interesa que la gente nos acompañe, ¿no? Que como ocurre tradicionalmente, más de 1 millón de personas asistan a la feria, recorran sus pasillos, participen de los actos culturales, y si tienen la suerte de poder comprarse un libro, que lo hagan, ¿no? También estamos trabajando en promociones con diferentes bancos y tarjetas de crédito para que le otorguen la posibilidad a los visitantes de comprar en diferentes cuotas y con reducción de precios. Recién hiciste un comentario sobre algo que quería preguntarte, y que estábamos hablando aquí con Daniel Ripoll, con Alicia Otazú, antes de sumarte al diálogo. El tema de la cultura hoy en la Argentina, y en el caso de los escritores en particular, cómo lograr para que eso que me has escuchado tantas veces, que yo digo, el oficio de escritor, una profesión, un trabajo, que no se ha tomado como, bueno, un hobby, lo invitamos a dar una conferencia y a la salida le pagamos la cena. ¿Cómo podemos hacer para cada vez más poner en el lugar que corresponde la cultura? Bueno, en el caso, digamos, específico del escritor, sí, nosotros desde que llegamos a la SADE hemos trabajado y luchamos día a día para dignificar la tarea del escritor, ¿no? Como vos decís, para que un texto literario, como es una conferencia, no se transforme en una invitación a una cena, ¿no? Exacto. Sino que tenga un honorario como corresponde. Y nosotros venimos trabajando. Hay sí, desafortunadamente para nosotros, una conciencia de que, bueno, como vos decías, la tarea del escritor es un hobby, que exacto, en los ratos libres, ¿no? Y bueno, esa es una tarea profesional como cualquier otra, que cobran suculentos honorarios. Uh-huh. Y nosotros en eso trabajamos. Hemos estado este año que terminó, en conversaciones con las editoriales para que aceleren el pago de los derechos de autor. Sí. Saben que los derechos de autor se cobraban cada 6 meses, y eso, claro, con el proceso inflacionario que vive el país, si un libro que se vendió en enero lo cobran en el mes de julio,
cobra el 20% de lo que tiene que cobrar, ¿no? Porque exacto. La depreciación de la moneda es mortal. Así que hemos logrado, ¿no? Por suerte hemos tenido buena recepción, sobre todo de las grandes editoriales. Nos reunimos con el CEO de Random, de Random House, y con el presidente del Planeta. Y bueno, seguimos trabajando, tratando de morigerar esta cuestión, que por lo menos pueda escritores recibir un salario digno por los trabajos literarios que realizan, ¿no? Excelente. Alejandro Vaccaro, te dejamos en libertad de acción. Gracias por este ratito. No será la única vez que te tendremos acá en el programa. No, con todo gusto, Antonio. Un abrazo a los tres. Abrazo luminoso. Chau, chau. Chao. Pausa. ¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires. Se suma a la mesa de escritores y al sendero de escritores Claudio Goncalves, bienvenido. Gracias. Otro abogado. Exactamente. Mira, acá estamos hablando de los derechos de autor, de todo esto, y la tenemos acá a Alicia Otazú, a la doctora Alicia Otazú, que la hemos traído para que nos hable un poco justamente del tema de los derechos de autor. Yo voy a adelantar un poquitito a esto que el doctor Alejandro Vaccaro decía recién. ¿Cómo funciona, para los que no son escritores, no conocen esto, cómo funciona en la Argentina el tema? Yo escribo un libro, el editor decide publicarlo. Si sos un autor conocido que vende y demás, podés movilizarlo un poco al editor y decirle, me tenés que dar un adelanto, unos pesos. Si sos un autor conocido es probable que unos pesos. Después, tal como explicaba Alejandro Vaccaro, lo habitual es firmar un contrato que dice que el 10% del precio de venta al público es el derecho de autor. Y que el editor te lo va a pagar por semestre vencido. Es decir, lo que durante 6 meses se vendió, el 10% es para vos. Claro, si esto ocurre en Alemania, en Estados Unidos e inclusive en Francia, España, Italia o Portugal, el problema no es grave porque la inflación es prácticamente inexistente. Aquí en la Argentina, si vos no conseguís algún tipo de arreglo en el contrato que diga, bueno, está bien, me paga los 6 meses, pero al precio el 10% del precio de venta al público del momento actual, cosa que muy pocos editores aceptan. De vuelta, tiene que ser alguien que esté seguro que vende. Eso que vos cobrás, si no tiene el ajuste al precio actual, el día que lo cobras, aunque hayas vendido bastante, con fortuna podrás invitar 3 amigos a cenar y no en un lugar demasiado caro. Y este es un tema, para que además hablemos todos también, porque es un tema que no es nuevo. Yo tuve una gran amistad y fue gran maestro mío, Eduardo Gudiño Kiefer. Casualmente era abogado también, pero no ejercía, se dedicaba a la literatura y a dar clases. Yo les estoy hablando, estamos hablando de 40 años atrás. Y íbamos a tomar café a La Paz, por supuesto, que ya no está, con Gudiño, y yo les pedía indicaciones y demás, porque yo necesitaba en mi mente, que yo soy un profesional de la escritura. Y él me decía, mira, Antonio, hacé lo que hago yo.
discutí el adelanto con el editor. Esa es la única plata segura que vas a tener. Eduardo Gudiño Kiefer, que era un hombre que vendía bestseller, iba a los programas de Mirta Legrand, vendía realmente mucho, un tipo muy conocido, y sin embargo, ya en aquella época me dijo eso. Y esto, Antonio, es en el tipo de contratos que mencionaste, donde el 90% lo paga la editorial. Pero está el otro tipo de contratos, que es la edición del autor, donde el autor paga el 100% y depende de la actividad de la editorial, que ahí tiene menos interés, porque es como a la inversa, el pequeño porcentaje de ganancia es para la editorial. Entonces, la inflación más la poca actividad, el autor en realidad no recibe casi nada. Yo creo que la madre de las batallas de todo esto no son ni las editoriales, ni las librerías, ni los autores. La madre de las batallas es la inmensa corrupción económica y moral que produce la inflación. No es solamente un proceso económico. La inflación nos ha corrompido en los últimos 70 años todas las estructuras de la Argentina y, por supuesto, corrompe las estructuras comerciales. Todo esto que vos comentaste de acuerdo al circuito de cobro de un libro es producto de la inmoralidad que el sistema va tomando, donde uno trata de beneficiarse sobre el otro. Por eso no ocurre en Alemania y no ocurre en Estados Unidos. Y estos contratos, que por demás son a veces leoninos, son de incumplimiento absoluto en un país inflacionario, donde cada una de las etapas subsiguientes se va aprovechando del siguiente. Por eso llegamos a la ficción de que está establecido que el autor recibe el precio de tapa, el 10% del precio de tapa de un libro, que es absolutamente ficción, que yo creo que ni te alcanza para como invitar a 3 amigos tuyos al tiempo que lo cobras. Entonces, todos son culpables y todos somos víctimas al mismo tiempo. Porque yo, que también he sido editor, me pongo en los zapatos de ese empresario que juega su dinero, cobra el papel, le vende a una mega cadena o a un editor particular del barrio de Villa Urquiza, y tiene que esperar 6 o 7 meses para cobrarlo él, y además después pagarte a vos. Cuando él cobró ya está devaluado, y cuando vos cobrás no queda nada. El sistema que corrompe todo esto de origen, la madre de todas las batallas, es la inflación, que nos convierte a todos en delincuentes y en inmorales. Cada uno se roba un pedacito de lo que puede para seguir flotando. Esto es lo que pasa. Y la corrupción ha llegado a tal punto que las grandes librerías y las grandes distribuidoras, directamente hay libros que no te pagan aún habiéndolo vendido. Porque tienen problemas de estoqueo por esto y te adjudican que por un stock que lo tienen que mantener inmóvil y que entonces no pudieron. Y prácticamente no le pagan al editor. Por eso hay muchas editoriales que ahora seleccionan algunas librerías con las que tienen mejor trato o alguna condición amistosa, favorable o comercial, y entonces en lugar de distribuirlo en toda la ciudad, para tomar la ciudad de Buenos Aires y no la Argentina, que ya es una cosa metafísica, distribuir libros en toda la Argentina, reducen a 3 o 4 editoriales con las que tienen buen trato. Es tan verdad lo que vos decís, que recuerdo la situación de un colega nuestro, que él mismo se editó y consiguió que le distribuyeran estas cadenas que están por todo el país. Y una de esas cadenas, cuando le dicen, supongamos que en una provincia donde tienen su local, bueno, habían quedado los libros ahí, entonces el autor, a su vez editor, dice, bueno, si no se vendió, devuélvamelo, ya pasó bastante tiempo. Y la respuesta del editor fue, si usted paga el flete, sí, porque es carísimo el flete, claro. Entonces nosotros no podemos hacernos cargo del flete. Pero te comento más. Seguí. El negocio oculto de todas las grandes cadenas, tanto distribuidoras como librerías,
todos tenemos en la mente cuáles son las grandes, Sí. no es vender el libro, es el cash flow. Es la cantidad de dinero que te da tener libros, que sigue siendo, siempre que vengan libros nuevos, siguen manteniendo el agua de ese cash flow, como si fuera una pileta de natación, la siguen manteniendo llena. Entonces, la entrada es grande y la salida es pequeña. Ese cash flow lo que les da es un negocio financiero. No les importa vender libros. Lo mismo pasa en todas las intermediaciones, y esto pasa por la inmoralidad de la inflación. Sí. Yo tomo un precio y pago 6 meses después, un año después a otro. Y encima gano en el cash flow. Es toda una inmoralidad. Está claro como el agua, hablando de la pileta del cash flow. Pero está claro como el agua cuando lo tenemos a Daniel Ripoll, que autor, pero también editor. Claro, lo he padecido. Entonces, conocés desde adentro. Por eso lo importante es hablar desde adentro. Si no, no se entiende. Ahí está dando toda la respuesta. Como se dice últimamente, el editor es un mártir. Claro. En toda esta historia. Claro. Porque el editor lo hace pasionalmente, sobre todo los editores pequeños, y se debaten entre tener plata o no tener plata, entre engañar al autor o no engañarlo. Porque el autor entra con entusiasmo, aunque sea autor independiente que se solventa lo suyo, tanto como aquel que él decide publicar, entra con entusiasmo, con expectativas. Y encima de que no vende, porque se venden muy pocos libros, razones que después podríamos analizar por separado, Sí. es decir, realmente no le puede pagar, porque las distribuidoras, algunos se han distribuido a sí mismos, pero si sortearan a una distribuidora general, se distribuye a sí mismo, el librero no le paga. Y si no le envías más, te dice, quédatelo. Claro. Viene otro y se lo trae. Exacto. Porque lo que le interesa es el cash flow. Le vamos a pedir a Alicia Otazú, que de estos temas de derecho de autor conoce, sus opiniones. Sí, igualmente quería decir algo respecto a lo que vos decías, Ripoll, que me parece que tiene que ver también con la poca valoración que se le da a la persona que escribe, ¿no? Al escritor. Que no hay una cultura del escritor, como en tantas otras profesiones, ¿no? Porque escribir un libro, es una tarea intelectual que muy valiosa. O sea, no cualquiera se pone a escribir algo y que después tenga poder venderlo, plasmarlo en un libro, ¿no? Tenés razón, entonces, pero deviene de lo mismo. Claro, entonces me parece que y creo que tiene que ver mucho con esta cultura que tenemos nosotros los argentinos, ¿no? Que hay acá en la Argentina, que en muchas profesiones están desvirtuadas, están mal vistas, ¿no? Por ejemplo, yo soy abogada y nos pasa, ¿no? O sea, a mí me pasa, por ejemplo, que en una fiesta me dice, sos abogada, porque yo tengo una sucesión así. Su caso. Claro, me comentan el caso pretendiendo una consulta. Pero está consulta. mejor que yo digo que soy escritor y no me piden que le recite un poema. Ahí está, Bueno, pero me refiero al hecho en sí, ¿no? De que, o sea, realmente es una poca valoración del profesional, pero ¿no? creo, Entonces, disculpame, de eso se hace una cadena. De la misma raíz. Sí, tal cual, pero el escritor no tiene prestigio que tenía antes en la sociedad, porque no representa valor ni negocio. Exacto. En el país. Está todo podrido, toda la estructura podrida y los valores. Bueno, pero porque no se valora el trabajo. Solamente, claro, pero es el producto de la inflación. Sí. Cuando vos no tenés reserva de valor en el intercambio de bienes, no tenés reserva de valor moral, porque todos te engañan en algún punto del camino para salvarse ellos. Y este es el drama de la Argentina. Vamos a hacer una pausa y seguimos en este apasionante debate. Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre con envío a domicilio o en locales de librerías Cúspide. Usted está escuchando Sendero de Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores, conducido por el doctor Antonio Las Heras. Regresamos. Me interesa que nuestro colega de SADE, Claudio Goncalves, también intervenga en estas
reflexiones que estamos haciendo. Bueno, dicen que si la palabra no es más importante que el silencio, y estaba escuchando atentamente acá el debate. Hoy las leyes van por el número 27.000 y pico, y la ley que nos va a comentar ahora Alicia es antigua, es de número 11.723, o sea que fue creada en otra Argentina, con otra buena fe, digamos. Y se habla de la ley de derecho de autor, pero es poco conocida, así que creo que es el momento de que Alicia nos aclare un poquito esto. Qué bueno eso, te escuchamos. Sí. ¿Qué es la ley 11.723? Que no debe ser algo más de derecho de autor, no sé. Sí, claro. Esta ley 11.723 no solamente protege a los escritores, sino también a toda tarea intelectual, ¿no? Que puede ser fotográfica, arte, cine, pintura, cultura, arquitectura, ¿no? O sea, diferentes ramas del arte, ¿no? Y poco conocida quizás por las personas que deberían conocerla, porque como es una tarea autónoma, la de una persona que se dedica ya sea a escribir o a hacer algún arte, pintura, se dedica a eso, nada más que a eso, y después se encuentra con todos estos inconvenientes que vos planteabas, Ripoll, de que cómo hago para publicar mi obra, para que la conozcan y para a su vez vivir de eso, poder tener un recurso económico, ¿no? Que es decir, que en muchos casos es mal pago, ¿no? O sea, no está valorado. Y también creo que tiene que ver por ahí con el tema actual, ¿no? Porque no se le da mucha importancia a la obra literaria profunda, y sí a la que es ¿cómo sería? Superflua, eso capaz que tiene mucho más éxito. Nos pasa mucho con la música, ¿no? Que está muy de moda escuchar una música que ni siquiera se entiende lo que dicen, o sea, es un tilín tilín, ¿no? Y sin embargo yo tuve un caso concreto, porque es muy económico registrar una obra. Uno va al registro, ahí es un trámite muy sencillo. Entonces tuve un caso que el autor de un libro le entrega a la editorial para que lo publique, inclusive le dio un adelanto por la edición del autor, todo por confianza. Y la editorial le cambia el autor, pone que el autor del libro era el dueño de la editorial, pero no sabía que mi cliente lo había registrado antes de llevarlo a la editorial. Bueno, igual esto fue a tribunales, el juicio duró 5 años y bueno, y finalmente ganó. O sea, otro de los riesgos cuando uno está con editoriales non santas, ¿no? Pero lo que quiero destacar es que aquel que haga una obra, que la registre rápidamente por propios medios. Ese es el registro de obra inédita. Sí. Claro. No tiene por qué estar publicado, es inédita. Exacto. Y sí, ya, sí, sí, sí. Ya te proteges a tus derechos, ¿no? Porque tenés el derecho de autor. Y después, bueno, justamente como dice Claudio, claro, si otro te lo plagia o toma ese nombre, esa obra como suya, propia, va a un juicio, que tampoco es la idea, porque en realidad un juicio dura 5 años y es desgastante, sí, ¿no? Son cosas... son desgastantes esas son cosas, cosas, ¿no? Ideales, estamos hablando sí, de una ley que además de vieja ya resulta del orden fantástico, porque con todo lo que estamos hablando de que en el proceso inflacionario caen todos los precios relativos, estamos hablando de nada, de nada. Estamos hablando del sexo de los ángeles. Pero además hay otra cosa, es que los libros no se venden. Entonces, ¿cómo puede un escritor pretender vivir de los libros de un libro que no vende? Ya no vende porque ya comenté todas las extorsiones del mercado, cómo cada uno se va quedando con un pedacito del libro. Pero además, si no ocurriera nada de eso, tampoco se vende. Hay un punto importante que le interesa al público de las editoriales, que es cuándo cesa, cuándo termina
el derecho del autor, porque hay una cantidad de años. En la ley 11.723 creo que son 50 años, si no 50 cambió. años, sí. Entonces hay libros que se destacan en algunos temas y una vez que pasan los 50 años aparecen reeditados por otras Sí, editoriales. claro, está lleno de editoriales que editan casi los mismos libros, porque es una cuestión de mercado. Esto hay que entenderlo desde otro lugar. Si no hay demanda, no hay valoración. Esto es lamentablemente así, no es lo que yo pienso, pero creo que habría que encarar la defensa del autor desde otro punto que no sea la venta, porque la venta ya no va a existir, Claro. no existe en el mundo la venta de libros. Está todo caído, no existe No, nada. menos el libro Los papel. libros no se venden Ujú, más, ujú. son simplemente testimonios de lo que hay en las redes, de lo que hay virtual, un testimonio físico. Yo acabo de sacar este libro como un testimonio físico, como tengo, en vez de sangre, tengo tinta, porque soy editor desde los 15 años, bueno. Pero, en realidad hay que configurar una idea o una nueva ley que defienda al autor desde su momento de creación por el traslado Ahí a las está. redes, a lo que es intangible, porque hay un preconcepto que yo creo que de ahí parten todos los errores, dejando de lado el tema de la inflación y la inmoralidad en la Argentina, que es que los escritores no escriben libros, los escritores escriben obras. El libro es solamente un soporte pasajero que tuvo 500 años de historia y ahora está pasando en sus últimos días. Excelentes. Bueno, Eso hay que hoy subrayar. si uno recorre las universidades, hace 10 años atrás veían las aulas alumnos anotando en cuadernos, pero hoy no se ve eso. Hoy se ve computadoras, notebooks, donde teclean en la notebook. Y Bueno. esto llevó a que en esas computadoras estén los libros en PDF. Hoy el libro es, llamémoslo libro, pero es el soporte en PDF. Es la obra. Claro, La obra. La No obra, olvidemos correcto. la palabra obra. obra. Y Obra. además, Porque antes del invento de la imprenta se escribían obras, Claro. no se escribían libros. y además Claro, el libro aparecen es ese. páginas, la mayoría clandestinas, donde se descargan libros gratis, obras gratuitas, Claro. se descargan obras gratuitas. Las que están, digamos, en el mundo occidental, después aparece el águila de Estados Unidos bloqueándolas, porque hay un control. Pero las que vienen del mundo, por ejemplo, de páginas rusas, que esas no desaparecen. Y al estudiante universitario, como hoy las obras están caras, para estudiar le sirve y tiene que sobrevivir académicamente. Como antes la fotocopia. Claro, claro, violando las normas éticas que Las leyes. tienen que Las normas se protegen violan porque no la se ley. actualizan. Si actualizáramos la protección al escritor a través de sus obras y no del libro, podríamos empezar a ubicar la situación y a ponerle un... Sí, va Exacto. por ahí. Desde que comienza. Pero el libro está muerto. Sí. Claro. No lo olvides, el papel ha muerto. La Es decir, biblioteca. el Estado le está diciendo, no voy a publicar más cosas en papel, ni resoluciones, ni esto, ni absolutamente nada. El Estado se ha retirado del papel, ya está. La biblioteca de Alejandría tampoco tenía libros, tenía papiros. Claro, O sea, pasamos del exactamente. papiro al Claro. libro y ahora del libro al, digamos, al PDF. Al PDF. Y hoy a los que nos gusta tocar el libro, pasar las hojas, el olorcito, El papel. marcarlo, La bueno, tinta. la pasión sobre el libro nos cuesta, pero están aumentando exponencialmente los lectores de PDF, los lectores en notebook, los lectores en celulares. Hoy en un celular hay más libros que en la Biblioteca Nacional. Claro. O sea, hoy anda uno con una biblioteca en el bolsillo. Esto es real, aunque parezca fantástico, sí, sí. ¿no? O sea, uno le cuesta internalizar los cambios que estamos viviendo y que siguen produciéndose. A ver, ya que estamos hablando Sí. de obras, para usar el término correcto, Claudio Goncalves, ¿cuál es tu última obra? Bueno, yo hace años que soy director de deportes de una universidad
Pero Y- puedes decir de qué universidad. Sí, bueno, de la Universidad del Salvador, Sí. y con mi colega de la Universidad de San Andrés, juntos hace 25 años que estamos en la Asociación del Deporte Amateur Universitario. Entonces hicimos un libro, Cómo organizar y gestionar el deporte universitario, basándonos en el caso de esta asociación y con experiencias de tantos años. O sea, es como que volcamos a la obra nuestro trabajo de los últimos 25 años, ¿no? ¿La tenés Ah, digital? Bueno, estamos en ese proceso. La Porque te van a leer editorial, más en digital que en papel. claro, la editorial nos prometió que Además para el pronto público que está dirigido, aparece. ¿no? O sea, Claro. Sí, pero bueno, volviendo al tema inicial, Sí. nosotros en ningún momento hicimos la obra pensando en vender o en lucro, sino, como decías vos, como testimonio, como Claro. decir, bueno, nosotros pasamos por la vida, decimos esto, al que le sirva, tiene un lugar donde conocer algunos secretos de la organización. Hacemos una Mira pausa qué y seguimos. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Me considero, entre otras capacidades, ser un buen... crítico. No, crítico no para esto, sino un buen lector en alta voz de poemas. Ah, mira vos, Sí, acá agarré uno, Tiene abuela. página 41. al azar. Claro. A ver. ¿Qué languidez es esta? Fue tanta la pasión entre nosotros que hasta es cómico habernos separado, sin escenas de sufrir o algún final a toda ópera. Tantos cigarrillos fumados mirando al techo, hablando de las vagas ilusiones de la nada, para que al final acabemos en nada. Ni siquiera llorarán nuestros corazones como lloraba el de Verlaine bajo su lluvia. ¿Qué languidez es entonces esta que nos inundó el corazón sin darnos cuenta? Esto lo he leído del nuevo libro de Daniel Ripoll, ¿Para qué sirve la noche? Ediciones en danza. Daniel, háblanos de este nuevo libro tuyo. Todos poemas son. Sí. Un libro de poemas. En realidad, mira, ¿Para qué sirve la noche? Hablando de costos, tenía texto también, el libro, en relatos, y no lo pudimos hacer porque el editor me dijo, mira, no puedo sacar un libro que tenga 200 páginas. Claro, hasta ver. Y tiene 120, creo. Hasta Entonces lo separé y 11 me lo van a páginas sacar llego, a te fin de dijo. año, el otro. Bueno, Háblanos, mi libro háblanos. es mi quinto libro, creo, mi quinto poemario. Es un poco lo que dije antes, es la materialización fáctica de la reunión de las ideas en el sistema que todos conocemos en nuestra generación, pero tengo que decir una verdad. Yo tengo más lectores en las redes virtuales que en papel. Y tanto es así que para este libro, juntamente con la editorial, hemos planeado una forma diferente, además de que está en las librerías tradicionales como Hernández, en Corrientes o Norte, aquí en Las Heras. Se trata de las presentaciones. Creo que los escritores tenemos que salir a la calle. Coincido 1000%. Claro. Seguí Tomar con las esa idea, calles. porque es por ahí que tenemos que hacerlo. Porque Sí, todo el mundo señor. hace piquete menos nosotros. Claro, sí. Bueno, así que la idea es tomar las calles en forma, digamos, Simbólica. simbólica, a través de sucesivas presentaciones del libro y no de una presentación. Sí. Este libro se va a presentar en la Feria del Libro ahora,
Pero además lo voy a presentar en el interior también, donde creo que voy a inaugurar una primera y pequeña feria del libro en Lago Puelo, en la comarca del Bolsón, y otras presentaciones también que tengo preparando en Río Cuarto, además de varias en la ciudad de Buenos Aires, como en la Estación de los Deseos, ahí en ese lugar artístico en Caballito, y otros lugares de la ciudad de Buenos Aires, también en el espacio cultural Leonardo Fabio de la Biblioteca del Congreso. ¿Por qué? Porque creo que hay que ir con el libro, y el editor va a ir con su pequeño stand, y esos libros y otros libros de colegas y amigos, reunir el público y vendérselos a mitad de precio, sorteando toda esta cadena que además le pone un precio imposible, como decía Baccaro, claro, que le pone toda la carga financiera al momento del libro, y que hace que la gente no pueda comprar los libros. Entonces, de esa manera vamos a acceder más rápido a los lectores, más económico para los lectores, y vamos a llevar esta fiesta que es haber hecho una obra, y que esa obra sea leída, reconocida y leída en voz alta, como Antonio lo ha hecho también recién, para producir un intercambio artístico que ya no es la librería, ni es la lectura silente de cada uno en su casa. Yo creo que la literatura hay que sacarla a la calle, y hay que tener contacto con el lector, y el lector tener una actitud también participativa con la literatura. Esto está ocurriendo mucho en Italia y en España. En España hay conciertos, recitales de poesía que llenan teatros. Yo quería agregar algo sobre la noche, además de, me gustó como leyó Antonio el poema. Bien, Antonio. Ustedes saben que yo dediqué 50 años de mi vida al mundo del ajedrez y fui presidente del Club Argentino de Ajedrez, creado en 1905, cuyo emblema tiene los colores azulados, no en vano, porque es el momento que abría el club, esa hora que termina el día y comienza la noche. Por eso yo creo que la noche es el momento de la creación. En el mundo del ajedrez son los torneos, las partidas, la lucha de las ideas, la creación de esa mala o buena obra que es la partida de ajedrez, ¿no? Y lo mismo ocurre para muchos escritores. Algunos, escribirán a la mañana o a la tarde, pero muchos que escriben a la noche. Bueno, yo me confesé porque escribí un libro que se llama ¿Para qué sirve la noche? Claro, porque la noche reúne silencio, tranquilidad, nadie llama por teléfono, ya el día, la jornada doméstica terminó. Te hago una pregunta, sí. ¿El lector también? Y no sé, hoy el lector lo encontramos en el colectivo a cualquier hora. Sí. Es decir que la actividad del escritor, según tu teoría, sería crepuscular. Sí, yo creo que en algún momento la mayoría usaba ese tiempo. Ahora no sé, todo va cambiando. Bueno, es por lo menos el ideograma, la fantasía que hay sobre el escritor que fuma, toma café y se queda hasta altas horas de la madrugada escribiendo, ¿no? Pero también hay que decir, y vos lo sabrás, Antonio, que escribir es un trabajo. Yo por eso insisto, el oficio, la profesión de escritor. El oficio de escribir, diría. El oficio de escribir, claro. ¿De qué trabajo? De escritor. Jean Guiton, el libro El trabajo intelectual, donde explica que es más agotador el trabajo intelectual que de repente llevar ladrillos de un galpón a un camión. Sí. El problema es que la vocación del escritor será la misma, le paguen o no le paguen. Exacto. Yo creo que el escritor tiene una especie de yo moral interno que no le importa, de lo cual se aprovechan muchos. Exacto. A veces también los músicos, del cual se aprovechan de los músicos, sí. porque tienen la vocación de escribir, así como el músico tiene la vocación de tocar, ¿no? Excepto es cuando ya es un gran músico y se comercializa. Pero yo creo que el escritor tiene el mandato de pasar a las ideas
aquello que bulle en la mente, ¿no? Vamos a seguir en próximo programa porque se nos acabó el tiempo. ¿Se acabó el tiempo? ¿Estoy equivocado o no? Estamos en hora. Nos volvemos a reunir por Radio Cultura próxima semana a la misma hora. Gracias, Antonio, y mucha suerte. Bueno, vamos a decir otra cosa. Sí. Éxito más que suerte. Sí, Claro, porque sí. la suerte favorece a aquel que está preparado. Sí, además la suerte es grela. Exacto. Sí. Así que Y éxito, sí, éxito. eso sí, éxito. vamos para adelante. Invitamos a los oyentes que vuelvan Que el nos próximo escuchen. lunes. Que vuelvan y se sumen. Bueno. Luminoso abrazo para todos. Gracias. Hasta aquí usted escuchó Sendero de Escritores, programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Creado, conducido y dirigido por el doctor Antonio Las Heras.